Bueno, esta va a ser la mejor presentación porque es la última de todas. Entonces ya por fin... ¿Habláis español? Sí. Perfecto. Pues lo vamos a hacer en español. Bueno, esta es una presentación sobre cómo conectar Fireware con robots. Y voy a intentar y conseguir ser breve. Soy Jaime Martín, el CEO de Proxima y responsable del middleware de Fireware y también de las demos con robots. Os cuento cuál va a ser la agenda. Os voy a contar qué opciones disponibles tenéis en lo que se refiere a middleware de comunicaciones en Fireware, en concreto FastRTPS, que es un Incubated GE, es decir, es muy nuevo, y Kiara, que es el de siempre. Vamos a hablar de ROS, que es un framework de robótica, que es un estándar de facto. Y luego os voy a dar una pequeña introducción a lo que es RTPS, que son las iniciales de Real Time Public Subscribe Protocol, un middleware de comunicaciones que es un estándar también de la OMG. Haremos un hola mundo muy rápido y luego os contaré cómo conectar ROS 2 a Fireware. Bueno. El middleware. En estas presentaciones que habéis tenido esta semana se ha hablado mucho del Context Broker, del IoT Broker. Y entonces, ¿por qué más middleware? Bueno, hay docenas y docenas de opciones de middleware que podéis utilizar y cada una tiene un uso distinto. El Context Broker está para información de contexto, para compartir información de contexto con un API REST en un entorno empresarial, pero cuando necesitáis algo que tenga requerimientos de tiempo real, que tenga una latencia muy baja, un alto throughput, que funcione en Wi-Fi cuando la Wi-Fi está perdiendo paquetes o se queda sin conexión. Cuando habláis de comunicaciones de muchos a muchos y arquitecturas desacopladas, que luego iremos a ver qué significa eso, y tenéis que distinguir entre distintos enlaces de datos y hacer un data model eficiente, entonces no podéis utilizar un middleware basado en REST o basado en web services. Entonces se utilizan otro tipo de opciones. Middlewares de tiempo real, con formatos de serialización binarios, como pueda ser Apache Thread, ZeroMQ, que os sonarán, y las opciones que tiene Fireware, que son Kiara y FastRTPS. Muy bien. Son bastante similares. FastRTPS es una implementación en C++ muy eficiente del estándar RTPS, Real Time Public Subscribe, que es un estándar de la OMG. Luego explicaré un poco más. Tiene una implementación completa y te permite también, aparte de publicación-suscripción, con una herramienta que tenemos, que se llama Proxima RPC over DDS, ejecutar llamadas a procedimientos remotos, como podrías hacer en Corva o en Apache Thrift. Y se ha adoptado en Fireware, entre otras cosas, porque ROS lo ha adoptado también. Y en la siguiente versión de ROS 2, FastRTPS es el middleware por defecto. Y tiene una licencia muy, muy abierta, Apache 2.0, que básicamente utilízalo como quieras. Y luego tenemos Kiara. Kiara está en Java en lugar de en C++ y tiene una implementación RTPS que es casi tan completa como la de FastRTPS, pero le falta alguna cosilla, como por ejemplo que no soporta fragmentación de datos grandes. También tiene llamadas a procedimientos remotos incluidos y es el GPL, pero hay un plan para migrarla a Apache 2.0 y es interoperable con FastRTPS, es decir, que lo que escribes en Kiara, el modelo de datos que utilizas en Kiara puede comunicarse a FastRTPS y viceversa. ¿Cuándo utilizar uno u otro? Bueno, pues depende un poco de cuáles sean los requerimientos de vuestra aplicación, pero en principio cuando hablamos de tiempo real, pues normalmente se utiliza algo que sea CC++, más que Java, que tiene el recolector de basura y demás, y entonces es menos predecible. Pero a veces lo que queréis es utilizar Java porque vuestros programadores saben Java
y no saben C++. Bueno, pues entonces tenéis esta alternativa. Bueno, ROS. ¿Qué es ROS? ROS, como os decía, es un framework de robótica y es un estándar de facto. Se utiliza por multitud de aplicaciones de robótica, sobre todo en investigación y desarrollo. Hay un montón de robots que exponen interfaces de ROS, es decir, que son compatibles con ROS. Y ROS está desarrollado por la Open Source Robotics Foundation, la OSRF, que tiene sponsors de bastante peso. Fijaros qué nombres: Bosch, DARPA, Google, la NASA, Qualcomm. Gente muy importante detrás. Por eso es un estándar de facto. Y en la siguiente versión, que es la 2 y que va a salir, ahora mismo está en alfa 8, están a punto de sacar la beta y esperemos que el próximo trimestre ya salga la versión final, pues utiliza FastRTPS como middleware de comunicaciones. Bueno, vamos a ver qué es esto de RTPS y DDS. Bueno, cuando tú necesitas comunicar distintos participantes sobre una red, necesitas un middleware de comunicaciones. Ahora todo está conectado con todo. Y como os decía, hay múltiples opciones. Muchas veces uno intenta montárselo por su cuenta e intentar hacerse algo a medida y empieza a enfrentarse a problemas de que necesita un protocolo común, un modelo de datos que sea compartido entre las distintas partes del sistema distribuido y una serie de requerimientos que le llevan a utilizar un middleware de comunicaciones como DDS. DDS son las iniciales de Data Distribution Service y es un estándar de la OMG que define un API de un middleware basado en una arquitectura de publicación-suscripción. Por debajo de ese API se define también un protocolo, que es RTPS. Por eso siempre hablo de DDS/RTPS. DDS es el API, RTPS es el protocolo. Nosotros llamamos a FastRTPS RTPS y no DDS porque está muy focalizado en que puedas manejar las características del protocolo, los detalles finos del protocolo y variarlos a tu antojo. Bueno, DDS es un conjunto de especificaciones que, bueno, especifica el API, el protocolo, pero también pues cómo tienes que hacer las cosas para el C++ moderno, para Java 5 y también cómo tienes que implementar la seguridad o la llamada a procedimientos remotos o el acceso vía web a este tipo de sistemas. Tiene un perfil UML, en fin, es un conjunto de especificaciones bastante completas. Ahora hay dos en curso, una para conectar con OPC UA, que a lo mejor habéis oído hablar. Es un estándar bastante extendido en automatización industrial, un middleware de comunicaciones también, y se va a hacer un puente entre ambos, entre DDS y OPC UA. Y luego otro estándar para implementar DDS en sistemas con muy bajos recursos. Vamos, sistemas embebidos con un sistema operativo de tiempo real o sin sistema operativo. Nosotros somos miembros de la OMG y participamos en la creación de esos estándares. Bueno, ¿y qué es DDS? ¿DDS es un servidor? ¿Qué es? No, DDS son unas librerías que tú adjuntas a tu aplicación. Tienes la aplicación, las librerías que te van a gestionar las comunicaciones y después el transporte. Porque DDS es independiente del transporte, lo puedes implementar sobre IP, pero también sobre cualquier otro transporte que sea capaz de mandar paquetes y direccionar. Hay múltiples implementaciones, tienes 10 implementaciones del API, 8 soportan el protocolo y múltiples lenguajes. Aquí hemos hablado de dos, de FastRTPS, que es una en C++, y de Kiara, que es otra en Java. Bueno, DDS se ha adoptado por parte de
programas clave en Europa, por citar algunos que podáis conocer, pues en tráfico aéreo para la interoperabilidad de sistemas europeos se utiliza por parte del ejército español y de otros ejércitos. Se utiliza para sistemas de mando y control. En general, en el pasado ha sido utilizado mucho en defensa y aeroespacial, que son aplicaciones bastante críticas. Aquí tenemos ejemplos pues, estadounidenses. Ahora, ¿dónde se está adoptando en el último año? Pues como os he contado en ROS y, por ejemplo, en Fireware. Y actualmente estamos haciendo un esfuerzo bastante importante porque se convierta en un estándar para drones de consumo, como los que puede hacer 3D Robotics, estos que te van siguiendo, te filman mientras haces deporte, ese tipo de drones que no son exactamente de juguete, porque ya cuestan un dinerín, pero tampoco son drones profesionales. Bueno, la arquitectura. Como os decía, DDS son las iniciales de Data Distribution Service y define un estándar de publicación, suscripción, de un middleware de publicación, suscripción, para sistemas de tiempo real. Está todo pensado para que tengas la posibilidad de configurarlo muchísimo y te puedas adaptar a tu enlace de comunicaciones y tus comunicaciones sean rápidas y predecibles, que es muy importante en un sistema de tiempo real. Entonces, cuando tú estás utilizando DDS o RTPS, lo que te tienes que imaginar es que hay un espacio de datos global y en ese espacio de datos global tú defines tus tópicos de información. Un tópico de información es un nombre, por ejemplo, posición, y luego una estructura que defines en un lenguaje llamado IDL, Interface Definition Language. Y la definición de esa estructura es muy parecido a cómo defines una estructura en C. Pues tiene esta pinta. Una vez que has definido tus tópicos de información, puedes crear participantes que se unen al Global Data Space para publicar información sobre estos tópicos o suscribirse a información sobre estos tópicos. Y el sistema está completamente desacoplado. Es decir, no hay un servidor aquí, central, no hay un broker. Tú puedes empezar a publicar sin necesidad de esperar a que aparezcan suscriptores. De hecho, para el desarrollador es completamente transparente. Él empieza a publicar y cuando aparece un suscriptor, el suscriptor tiene la opción de empezar a recibir desde el punto que entra en el sistema o recabar la historia de lo que había publicado el publicador. También es asíncrono y desacoplado en el sentido de que puedes tener varios suscriptores para el mismo tópico y también varios publicadores que pueden actuar de una forma coordinada, compartiendo el tópico, o en un esquema de primario y secundario para tener redundancia. Puedes tener redundancia en ambos lados, tanto en la publicación como en la suscripción. Y en este modelo, configurar la redundancia es muy, muy sencillo. Y puedes tener distintas plataformas y distintos lenguajes en cada uno de los extremos de la comunicación, que es una de las utilidades de un middleware de comunicaciones, que tu sistema distribuido puede ser heterogéneo. Aquí puedes tener un Windows, aquí puedes tener un Linux, ahí puedes tener un Solaris o un VxWorks, lo que se te ocurra. Hay un montón de implementaciones y también puedes combinar las implementaciones, puesto que hay un protocolo de interoperabilidad y puedes tener FastRTPS por aquí, Kiara por aquí, o RTIDDS, que es otra bastante famosa, o OpenSplice, que es otra, y que todas se comuniquen con todas. Bueno, esto es lo que se estaba contando del modelo desacoplado. Y muy importante, que se me ha olvidado decirlo en la slide anterior, está desacoplado en la dimensión espacial, en el sentido de que el descubrimiento es automático. Los participantes van apareciendo en la red y automáticamente descubren al resto de participantes. En términos prácticos, eso se hace mandando mensajes multicast
o mensajes únicas a una lista de peers que tú tienes predefinida, donde buscas potenciales nodos remotos. Lo de la redundancia os lo he contado, el tiempo, que no hay que sincronizarse entre publicador y suscriptor, o el suscriptor no tiene que hacer una petición al publicador de envíame datos, no. Cuando están los datos disponibles, se los envía en plataforma y en implementación. Es importante entender que, vuelvo al anterior slide, que este modelo de publicación-suscripción, por diseño, es mucho más rápido, mucho más eficiente que un cliente-servidor. La latencia es mucho menor, porque cuando tú tienes un cliente-servidor y el cliente quiere saber si existe un dato para él, tiene que hacer un pull al servidor y decir, ¿hay algo para mí? Sin embargo, en un esquema de publicación-suscripción, cuando el publicador tiene los datos, los envía sin más al suscriptor. Te ahorras pasos y por lo tanto la latencia es mucho menor, y la latencia en este tipo de sistemas se mide en una Ethernet normal y corriente con un par de PCs en órdenes de microsegundos. 50 microsegundos, por ejemplo, es un buen valor. Y por el mismo motivo, el throughput, la cantidad de datos que puedes enviar por segundo desde un publicador al suscriptor, también es mucho más alto que en un cliente-servidor. Todo esto a costa de la escalabilidad. A medida que aumentas el número de nodos, el descubrimiento es más lento. Bueno, ¿y por qué deberías utilizar DDS y no otros, como que también tienen publicación, suscripción, como ZeroNQ o 0C ICE? Bueno, pues porque tiene un montón de parámetros de configuración que puedes tocar. Aquí estoy poniendo en... Bueno, realmente esto es azul y verde, pero aquí se ve todo azul. Estoy poniendo en colorines los que soporta FastRTPS, que no soporta a todos, porque en la especificación hay distintos perfiles que puedes implementar y nosotros soportamos el perfil mínimo, que son los más importantes. Los que están en negro no se suelen utilizar. Bueno, pues tienes calidades de servicio para definir qué historial vas a guardar, si este historial se va a enviar a los suscriptores que aparezcan más tarde o no, los datos, qué caducidad van a tener, los límites de recursos que vas a consumir por parte del middleware, eso es importante para sistemas embebidos y aplicaciones de tiempo real, la fiabilidad, si va a ser comunicaciones fiables o no, y cómo va a ser esa fiabilidad, porque dependiendo del medio que tengas, puedes configurar la fiabilidad, filtros basados en tiempo para no recibir todos los datos, sino un dato cada cierto tiempo, contratos para que te avise si un dato que se está enviando de forma periódica no cumple con un deadline, no cumple con un periodo y de repente falla, pues por ejemplo un sensor que te está enviando cada segundo la temperatura y de repente deja de funcionar, pues te salta un deadline. Filtros de contenido, puedes especificar. Esto es importante, lo de los filtros de contenido, porque una de las cosas que diferencia a DDS del resto de los middlewares es que conoce el modelo de datos. Los datos no son opacos, como en otros middlewares, que tú envías los datos y el middleware no sabe lo que está enviando un array de bytes. Sin embargo, DDS, como tiene la definición que tú le has dado en IDL, sí que sabe lo que estás enviando. Y entonces puedes hacer un filtro de contenido que le digas, bueno, pues yo quiero suscribirme a los datos de posición de los vehículos que haya en esta área. Y le pasas los extremos del área. Y como el middleware conoce los datos, el publicador no te va a enviar esos datos. Se puede ejecutar el filtro en publicación en lugar de en suscripción, porque ya impone la condición antes. Puedes definir tus particiones para tu sistema y esto tiene que ver con configurar la redundancia en un esquema de primario y secundario. Como tenemos poco tiempo, muy poco, porque ya casi debería haber llegado al final, pues saltamos.
Esto os lo he contado antes, que es la infraestructura, cómo funciona. Y este es el esquema de objetos, de suscriptores, publicadores. Bueno, dejamos el esquema nada más. Bueno, hay una... En el modelo de datos de DDS tú tienes que utilizar tópicos, instancias, que son un objeto particular. Por ejemplo, tú puedes tener un tópico que sea aviones y para no definirte un tópico para el avión A, un tópico para el avión B y un tópico para el avión C, pues lo que haces es crearte tópicos con una clave, que es un valor que identifica unívocamente una instancia de ese tópico. De esa forma evitas la proliferación de tópicos y las calidades de servicio se aplican por instancia en lugar de por tópico. Es como una división dentro del tópico que puedes hacer. Bueno, hay una demostración pedagógica de cómo funciona DDS, que más que ejecutar lo que está planificado para hoy, lo que quería contaros era esta demostración, un Hola Mundo, que podemos revisar muy rápidamente, y luego cómo conectar Fireware a ROS2. Entonces, el Hola Mundo lo voy a contar muy rápidamente porque prefiero haceros esta demostración que os va a dar una idea de cómo funciona DDS mejor que el Hola Mundo. Bueno, a ver. Esta es una demostración que te permite crear cuadrados, triángulos y círculos, que son los tópicos. Y la estructura del tópico pues tiene el tamaño del cuadrado, la posición y el color. Entonces yo puedo, por ejemplo, publicar un cuadrado de color rojo y aquí suscribirme al cuadrado de color rojo. Y como veis ya lo ha pillado. Puedo crearme otra y desde esta otra instancia decir, bueno, pues publico un cuadrado azul y el de la derecha, que tiene un suscriptor, lo ha pillado. Lo que está sucediendo aquí es que yo, y si os bajáis esta demo de nuestra página, no he tenido que hacer absolutamente nada para que se descubran. Voy creando tópicos y se van descubriendo uno tras otro sin problemas. Sin necesidad de que haya un broker definido, simplemente se lanzan mensajes multicast a la red y los participantes se van reconociendo unos a otros de forma automática. Eso es muy cómodo a la hora de programar un sistema distribuido. Porque si cambia la red, tú no tienes que reconfigurar tu sistema. Bueno, y también os voy a contar, así para que veáis qué rápido es configurar la redundancia en un middleware como este, que normalmente eso suele ser una pesadilla casi en cualquier middleware. Bueno, pues me creo 3 instancias y digo, bueno, pues publico un cuadrado de color rojo que va a tener una propiedad exclusiva y este publicador va a tener una fuerza de 100. Vale. Me creo un suscriptor. Que también es exclusivo. Y ya he reconocido el cuadradito. Y ahora me voy a crear un publicador de un cuadrado rojo también con exclusividad, pero la fuerza de este publicador va a ser 50. Vale. Entonces, lo que está viendo es el de mayor fuerza, el que sería el primario. Este es el que está viendo el suscriptor. Ahora, si por cualquier motivo el publicador de mayor fuerza desaparece, se cuelga o lo que sea, pues como veis, inmediatamente entra el otro. Y esto, en vuestra aplicación, es un par de líneas de código lo que tenéis que meter. O incluso sin código, porque se puede configurar de forma externa con XML.
Bueno, pues sigo con la presentación. ¿Por dónde íbamos? Por aquí. Vale. ¿Y cómo se hace un Hola Mundo en C++? Pues muy rápidamente. Primero te defines el IDL, por ejemplo, este que es muy básico, con 2 cadenas. Lo compilas, el IDL que te genera soporte para ese tipo, te genera una solución además con un ejemplo de publicación-suscripción, y luego lo ejecutas directamente. Ahí el publicador no está publicando nada. Si quieres escribir algún dato, pues te vas a donde está el publicador de ejemplo y escribes algo. Como ahí, pues nada, un par de líneas de código. Y para recibir, se hace con un listener. En la parte de suscripción, cada vez que llega un dato, se avisa a un listener en C++. Y en este caso lo que estoy haciendo en el listener es, bueno, ver si los datos están en buen estado y imprimirlos. Vale. Vamos a ver cómo se conecta ROS2 a FireWire. ROS2, como os he dicho, aquí tengo la imagen de un robot muy típico que se utiliza en investigación, que se llama Turtlebot, que lleva una cámara de profundidad parecida a la Kinect y que es capaz de navegar solo por una habitación y hacerse un mapa. Utiliza como middleware de comunicaciones RTPS. Internamente lo que hace es un wrapper. Entonces es casi inmediato hacerlo compatible con FastRTPS, que ya forma parte de FireWire y sería vuestra primera parte del puente. De todas formas, nosotros, para que eso sea más que inmediato, trivial, estamos haciendo un componente que se llama FiROS2, que es para conectar FastRTPS y otros protocolos con ROS2. Esta pasarela lo que te hace, en el caso de RTPS, es transformar los tipos que utiliza ROS a los que utiliza RTPS. Porque en el wrapper que se han hecho la gente de la OSRF, por motivos históricos, por la herencia que tienen de otras versiones, utilizan sus propios tipos que tienen definidos en algo parecido al IDL que tiene RTPS. Bueno, pues lo que hacemos con FiROS es que ese mapeo lo hacemos de forma automática para que vosotros no tengáis que ocuparos de hacer manualmente la transición de un lado a otro y sea muy fácil. Y como roadmap, pues aparte de hacer esa transformación a FastRTPS, la queremos hacer también al Orion Context Broker, de forma que tú puedas compartir información de contexto con el Context Broker desde robots. Bueno, pues seguro que ahora estáis mucho más felices porque hemos terminado. Si queréis saber más sobre todo esto, pues tenemos los enablers donde hay información, podéis entrar en nuestra página web, tenemos un canal de YouTube también donde tenemos algún tutorial y, por supuesto, pues me podéis escribir o me podéis llamar. ¿Preguntas? Cinco minutos, he tardado más. Sí. Que te tengo que dar el micro para que la pregunta quede grabada. Teniendo en cuenta que no hay elemento central, entiendo que los suscriptores localizan a los publicadores dinámicamente. Y cuando se suscriben se lo dicen a los publicadores y el publicador cuando tiene que publicar sabe qué suscriptores tiene y se lo envía directamente, ¿no? ¿O estoy...? Sí. Vale. Es que no encontraba la manera en la que no hubiera elemento central. Te cuento. El publicador guarda una lista
después del descubrimiento de todos los suscriptores que han dicho que estaban interesados en ese tópico que él va a publicar. Esa lista contiene, en el caso de protocolo IP, todas las direcciones IP únicas donde se va a escuchar. También se puede definir por parte del suscriptor que a mí los datos me los envías, pero me los envías por multicast, porque te puede interesar en algún escenario que todos los datos, para ahorrar ancho de banda, se envíen por multicast en lugar de por unicast. Por ejemplo, en escenarios que nativamente son multicast, como pueden ser radio o wifi. Envía solo un paquete a todos los nodos involucrados. Eso es bastante útil y aumenta bastante el throughput. ¿Contesta la pregunta? Vale. ¿Más preguntas? Bueno, pues muchas gracias.